Atención, la noticia del momento tiene que ver con la nueva rectificación que ha ordenado el Consejo de Estado al presidente Gustavo Petro. Esto tiene que ver con un caso del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, precisamente con las acusaciones del CNE. Saludo al ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, que está conectado con nosotros. Ex vicepresidente, bienvenido. Buenas tardes a ustedes, a toda la audiencia. Quisiera preguntarle cómo toman esta decisión del Consejo de Estado de ordenar una nueva rectificación al presidente Gustavo Petro. Pues lo celebro mucho, que el Consejo de Estado una vez más ampare mis derechos a la honra, al buen nombre. Es que el presidente Petro, amparado en su fuero presidencial, permanente y sistemáticamente miente y calumnia. De manera que yo celebro esta providencia que me protege mis derechos fundamentales. Y lo que es más importante, le ordena a Petro se retracte de sus afirmaciones en un plazo de 48 horas. ¿De cuáles afirmaciones? Pues a mí básicamente me sindicaba de haber capturado la justicia. Con eso, básicamente, una vez más, estaba agraviando a toda la rama judicial y a mí mismo. De manera que el alto tribunal ha sido categórico cuando en la providencia señala que los hechos señalados y dichos por Petro en su red social X, que me acusaban de ilícita e indebidamente intervenir ante el Consejo Nacional Electoral y ante el Poder Judicial, abro comillas, no tienen el más mínimo respaldo fáctico, ni son razones verificables o ciertas. Tales imputaciones constituyen una violación flagrante a la honra y al buen nombre, al tiempo que representan un atentado contra la independencia y la autonomía de la rama judicial. Probablemente el señor Petro no proceda a rectificar, como no lo ha hecho en ocasiones anteriores. De ser así, presentaré un desacato, a sabiendas de que al señor Petro poco le importan las instituciones y mucho menos el Estado de Derecho. Usted me dice, ¿será así? Presentaré un desacato, porque es que, si me permite la expresión, es la segunda puja que se gana al presidente Petro. Ya le habían ordenado una rectificación en el tema de su hermano, ex vicepresidente. ¿Él ya se rectificó precisamente en ese caso? No lo hizo. Yo no tengo el detalle, pero yo creo que Enrique Vargas presentará su propio desacato. En mi caso, esta es la segunda de 20 tutelas que he presentado, porque el señor Petro no respeta a la oposición, ni mucho menos a quienes están en desacuerdo con él y su gobierno. Ya ha utilizado este mecanismo de la difamación y la mentira como un instrumento político. Ex vicepresidente, dicen las altas cortes cuando le ordenan esta rectificación al presidente que, como él tiene un número de seguidores en las redes sociales y una responsabilidad en lo que dice, tiene que tener precisamente una seriedad en cada vez que está posteando una información específica. ¿Usted cree que él ha tenido esa responsabilidad? No, no la ha tenido. Sistemáticamente y directamente coloca en sus redes sociales no menos de 40 trinos, la mayor parte de ella calumniando y mintiendo sobre todos los asuntos de gobierno y de sus contradictores políticos. Él debería dar ejemplo, cosa que no hace. Yo jamás en mi vida había visto a un presidente de la República degradarse en esa forma. Le quiero hacer una pregunta final, aprovechando que lo tengo en comunicación. Tiene que ver con la consulta popular en Colombia y con ese anuncio que haya hecho el presidente Gustavo Petro. ¿Cuál es la posición de su partido? ¿Cuál es la posición del ex vicepresidente frente a la consulta popular que ha anunciado el presidente Gustavo Petro?
Se la resumo muy brevemente. Yo no creo sino que este sea un mecanismo que el presidente Petro y su gobierno están utilizando para entrar ya en modo campaña. Y él y todos sus funcionarios recorrer el país promoviendo a quien vaya a ser su candidato. A través de esta consulta no se van a arreglar los problemas laborales y mucho menos los de salud. No hay un artículo en esa reforma que permita la formalización de ningún empleo. El 68% de los colombianos están hoy en la informalidad. Tampoco contiene esa reforma ningún artículo que permita generar ningún empleo. Muy por el contrario, gremios muy destacados afirman que de aprobarse esa reforma se perderían no menos de 800.000 empleos. Y como lo voy a expresar el domingo en mis notas dominicales, y le anticipo, se frustró el intento que tenía el gobierno de revivir en plenaria toda suerte de normas que le habían sido negadas en Cámara, como lo era la huelga permanente, incluidos los servicios públicos esenciales. De manera que yo celebro, y la posición del partido será votar negativamente en el Senado dicha consulta. Le tengo una pregunta final, volviendo, bueno, antes de eso, sobre la consulta popular. Usted también ha hecho un llamado, y con esto terminamos el tema de la consulta popular, a otros partidos políticos para que se hunda esta consulta. Es correcto. Yo creo que si el Senado logra una mayoría y hunde este deleznable propósito del gobierno, que como le digo no tiene nada que ver ni con los problemas laborales, ni con los problemas de salud, pondremos fin a todo este teatro. Muy bien, y con esto cerramos esta entrevista, que tiene que ver con, como iniciamos, con la tutela que falla a favor suyo. ¿Por qué? Porque tengo en mis manos la tutela ex vicepresidente y leo lo siguiente. Primero, amparar los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Germán Vargas Lleras por las razones expuestas en la parte emotiva de esta providencia. Entonces, obviamente señalando las consideraciones de la Corte en medio de esta sentencia. Ordenar, dice, al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, que en un término de 48 horas contadas a partir de la notificación de esta providencia, se retracte de la declaración hecha en contra de Germán Vargas Lleras por medio de la red social X el 5 de diciembre de 2024 de conformidad con las razones expuestas. Ex vicepresidente, este fallo también crea, digamos, un precedente para la responsabilidad que debe tener el presidente Gustavo Petro en medio de los trinos que pone. Así es. Por eso celebro que la Corte, el Consejo de Estado haya evolucionado en cuanto a su jurisprudencia. Le podría señalar que en épocas anteriores el Consejo de Estado predicaba la tesis de que entre los dirigentes políticos debería haber un mayor grado de tolerancia en el debate político. Eso uno lo entiende. Lo que no entiende es cuando los indican a uno de conductas inapropiadas, por no decir de la comisión de delitos. Yo, Germán Vargas, soy también un ciudadano colombiano y mi actividad política para nada me conculca mis derechos al buen nombre y a la honra. De manera que cuando se ven afectados, yo celebro que ese altísimo tribunal haya tomado la decisión de ampararme. Y creo que esto sienta un magnífico precedente para tantas personas que todos los días son víctimas de las mismas calumnias y de los mismos agravios. Y los invito a todos aquellos a que confiemos en la justicia y a que ejerzan adecuadamente por el conducto regular la defensa de los mismos.
Ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, reaccionando a esta, la noticia del momento. Gracias por estos minutos con Noticias Caracol en Vivo. A ustedes, muchas gracias.